Entrevista intrapersonal confrontada con David del Río. David, me gustaría que me hablaras de tu trayectoria literaria en rasgos generales. Empecé a escribir hace un porrón de años, o sea, cuando tenía 20, tengo unos cuantos más, pero realmente justo antes de la pandemia fue cuando realmente decidí escribir algo e intentar publicarlo, porque hasta ese momento los intentos habían sido muy leves. Entonces ahí es cuando sí que realmente empecé a intentar publicarlo y aparte, bueno, sigo escribiendo y sigo intentando publicar. ¿Qué papel tiene la Iglesia Católica en tus libros? Es bastante importante, pero sobre todo porque como estudié en los jesuitas, tengo unas nociones bastante grandes de toda esa parte. No soy agnóstico, obviamente, no soy creyente, no soy ni católico, aunque no practicante, etcétera. Pero todo lo relacionado con la Iglesia, ya no solo como Iglesia, sino como movimiento filosófico, es lo que más me interesa para incluirlo dentro de mis libros. También porque dan mucho juego a la hora de escribir thrillers, como se puede decir. David, a mí me ha interesado mucho, cuando he leído tus libros, la capacidad que tienes de unir el erotismo con los fundamentos del cristianismo y a la misma vez también llegar a encontrar la capacidad de entender la idiosincrasia del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. ¿Qué capacidad te hace tener a nivel literario que otras personas no lo desarrollan al mismo estilo literario que tú? No he entendido la pregunta. Sintetizando, ¿cómo eres capaz de retratar el erotismo con la Iglesia Católica y a la misma vez describir la idiosincrasia del hombre y de la mujer con esa certeza? Por las experiencias, porque llevo ya demasiados años, he hablado con mucha gente, es un tema que, sobre todo en gente de mi edad, que tratábamos estos temas con mucha más libertad de lo que se hace ahora, o parece que se hace ahora, porque hay un montón de tabús actualmente. Pues hablas de muchas cosas, entonces la certeza es una certeza estadística. Si hablas con gente de tu edad, con mogollón de gente de tu edad, y no se acuesta con su mujer, es porque estadísticamente llega un momento en el que follar en pareja no se folla. Entonces ese es el gran, o sea, la complejidad es esa. El por qué seguimos con esa pareja, por ejemplo. Claro, eso tiene una connotación eclesial, como quien dice. O sea, estamos sometidos por una unión normalmente religiosa, una boda, etcétera. Entonces, seguimos con esa boda. Entonces, las tres patas de toda esa vida, o sea, se pueden incluir sin ningún problema, porque todo se basa, porque claro, partiendo de la base de que todo en la vida es sexo. Entonces, el sexo nos lleva aquí, nos lleva allá, pero vamos, se hace un estudio estadístico y ahí queda. Vale, o sea, tú has tenido una educación en un colegio religioso, de acuerdo. ¿Te has casado por la Iglesia Católica? Sí. ¿Eres católico? Soy católico. Ok, vale. Todo te lo pregunto porque tus obras me resultan que tienen un conocimiento bastante exhaustivo de cómo funcionan las estructuras eclesiásticas, de cómo funcionan las relaciones personales, y lo refleja muy bien. ¿Cuál de las obras dirías tú que mejor lo refleja? ¿O cuál de las dos? Hombre, toda la parte eclesial, bueno, sobre todo las dos primeras, el revelador y el misógino, pero de forma diferente, porque en el revelador se ve un poco más desde fuera todo lo que es el funcionamiento vaticano, que dice el funcionamiento de la Iglesia a altos niveles, y en el misógino es justo el antes de, es decir,
cómo funciona ese despertar religioso de una persona y cuáles son los caminos que se pueden tomar para llegar a acariciar en la iglesia. ¿Qué recepción han recibido tus lectores por parte de estas dos obras que has descrito, tanto El Revelador como El Misógeno? O sea, ¿qué es lo que te dicen tus lectores? Sobre todo me gustó lo que me dijo un amigo mío, del Opus Dei, por supuesto, que, vamos, cuando terminó de leerlo, me dijo: tío, me das mucha envidia, porque sin haber ido al Vaticano nunca y demás, has descrito el Vaticano perfectamente y has conseguido llevar todo con una calma y una suavidad que me ha llenado de todo. David, había una cosa que me ha llamado mucho la atención de tu estructura narrativa, es que hay una parte matemática. O sea, porque eres ingeniero industrial, por una parte, o sea, es tu profesión, también eres escritor, evidentemente, compaginas las dos profesiones, pero tengo la sensación cuando te leo que está todo como muy bien, o sea, es decir, como que no falta un número, como que me vas colocando todos los números, o sea, es la sensación que yo he tenido. Puedo estar en el error, pero es una sensación como que, wow, es una secuencia matemática. Es que no es una secuencia matemática en sí, es que realmente la vida que tenemos es nuestra vida. Entonces, dentro de esa vida, desde el tiempo de los griegos, desde Parménides con sus números, Heráclito, Arquímedes, etc., crearon una serie de herramientas que ahora le llamamos matemáticas, ciencias, etcétera, etcétera, que fueron explicando lo que nos pasaba. Entonces, no es que yo utilice las matemáticas para... O sea, no es que lo que me pasa a mí se pueda explicar con las matemáticas. Es que las matemáticas explican lo que nos pasa a nosotros. Entonces, lo único que tenemos es que utilizar esas herramientas para explicarlo de una forma diferente y, sobre todo, mucho más lógica. Pero las matemáticas, la física es un camino mucho más lógico que la filosofía etérea de Kant o de Kierkegaard o lo que sea, que son unos colgados de los porros, yo qué sé. Pero entonces las matemáticas es todo mucho más concreto, o sea, pierdes esa parte de abstracción. Entonces después ya te abstraes tú con lo que quieras, pero ese es el fundamento. ¿No crees que incluso la abstracción tiene una parte matemática? Obviamente, los números complejos, pero bueno, eso es aparte. Claro. Los números complejos son esos números que no deberían de existir, pero sí que existen. ¿Y por qué existen? Porque hay que explicar una serie de cosas con esos números. Porque no hay raíces negativas, pero tú puedes crear el número complejo con esa raíz negativa. Y eso sirve para explicar una serie de eventos naturales que antes no tenían explicación. ¿Se puede saltar la parte matemática a través de la parte experiencial sin que sea demostrado científicamente, pero que experiencialmente tenga una validez? Con un grupo de pares, de personas, aunque no sea matemático, en una prueba de laboratorio. Yo creo que sí. Vamos, yo estoy convencido de que sí. O sea, de hecho, como te dije antes, no es una cuestión de que de la vida saltemos a la ciencia. Es que la ciencia existe porque tenemos que explicar algo. Si fuéramos caballos, vamos, nunca se nos ocurriría diseñar las matemáticas, porque nos las soplan las matemáticas. Nosotros, si tenemos que cagar, cagamos. Y no tenemos que pensar, pues vamos a buscar un retrete donde cagar, o vamos a diseñar un retrete, o vamos a aplicar las matemáticas para que ese retrete, para hacer el sifón, para que ese retrete además no nos huela la mierda después de cagar. Ok. Entonces, los caballos no piensan eso. Nosotros, como pensamos, pues hemos creado la ciencia para explicar lo que pasa habitualmente. David, ya sabes que Entrevista a Persona Confrontada tiene una parte científica, y de esa parte científica me gustaría preguntarte cuál es la pregunta que nunca te han preguntado, que te hubiera gustado que te hubieran preguntado, y ante esa pregunta inexistente te hubiera gustado responder. Esto ya va a ser más complicado, así a bote pronto, vamos. Yo creo que nunca me han preguntado si a estas alturas de mi vida he cumplido con mis sueños. O
O sea, y eso, fíjate, eso sí que me gustaría que me lo preguntaran, porque es una historia larga para contar. Pues David, muchísimas gracias. Entrevista interpersonal confrontada con David del Río. Venga, muchas gracias, Omar.